vamos a hablar del pie. Vamos a hablar del pie diabético. Así es como normalmente debe de verse un pie sano. Si pudiéramos quitar algunas partes para ver más profundo y pudiéramos ver los nervios, veríamos que esta es una distribución aproximada de ellos. Sí, más o menos así es como deberían de verse. Pero si nos fuéramos todavía más profundo, podríamos ver lo que es el nervio como tal. Y ya no se ve solamente amarillito, ¿verdad? ¿Qué vemos? Vemos arterias, vemos venas, vemos las fibras nerviosas, o sea, las que se encargan de transmitir los impulsos de electricidad que nuestro cuerpo interpreta como información o como señales o como órdenes. Y podemos ver más vasos sanguíneos, más venas, más arterias. Y son de las que se lastiman y pueden provocarnos complicaciones. Si vemos la distribución normal de las arterias, como con el fondo de ojo, vemos que se empiezan a formar aneurismas, vemos que se empiezan a formar cruces, que son cosas que no deberían de presentarse. ¿Por qué? Porque lastiman, dañan, no dejan que se continúe nutriendo el nervio. Al no nutrirse el nervio, pues se muere. Al morirse el nervio, nos va a traer complicaciones. El pie diabético va a suceder cuando se dañan o cuando se mueren o cuando se lastiman estos nervios y se produce algo que se llama neuropatía diabética. En la neuropatía diabética lo que va a pasar es que como está el nervio dañado, se va a alterar las sensaciones que puede o no percibir un paciente, en este caso en sus pies. Al no percibir de manera normal, va a estar más propenso a presentar lesiones, a presentar úlceras. Dentro del pie diabético tenemos dos tipos, el neuropático y el neuroisquémico. En el neuropático va a presentarse úlceras, van a alcanzar a palparse los pulsos, va a haber lo que se conoce comúnmente como callo, se va a empezar a deformar el pie, no va a haber sensibilidad al dolor, no va a saber bien el paciente cómo percibir en dónde está su propio pie. La temperatura incluso se puede llegar a sentir un poquitito aumentada. En el neuroisquémico va a haber úlceras en los dedos, en los bordes del pie. Aquí no es tan común que se presenten los callos. Tampoco es tan común que haya deformidad en el pie. La sensibilidad y el dónde o cómo va a percibir el paciente dónde está su pie o ciertas partes de su pie no van a estar alteradas. En general, en los dos tipos de pie diabético puede haber una disminución de la temperatura, va a haber resequedad de la piel, las uñas van a estar gruesas, va a haber úlceras, va a haber inflamación, va a haber hinchazón, lo que se conoce comúnmente como retención de líquidos, que nosotros le llamamos edema. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Se diagnostica básicamente con exploración, o sea, básicamente revisando al paciente. Y hay diferentes escalas para poder decir qué tan grave o no está un paciente. Hay diferentes tipos de clasificaciones y en realidad nos compete a nosotros conocerlas más que propiamente al paciente, porque nos ayudan para hacer el diagnóstico y para saber qué tan buen pronóstico no tiene. Pero una de las más comunes y que es también muy fácil de explicar es la clasificación de Wagner, que podemos ejemplificarla aquí. Por ejemplo, decimos que es Wagner 0 cuando únicamente se observa que hay callos, que hay engrosamiento de la piel o que se ve la piel normal. Eso es un Wagner 0. Decimos que es un Wagner 1 cuando ya empieza a haber úlceras superficiales, cuando ya empezamos a ver ulceritas, pero que no se ven muy profundas. Decimos que es Wagner 2 cuando ya se empieza a ver una inflamación más notoria, ya se empieza a ver más profundo, incluso ya alcanzamos a ver datos de infección como tal. Decimos que es un Wagner 3 cuando ya son demasiado profundas. E incluso quien podría decir que este es un Wagner 3, esta de aquí, que es un Wagner 3, un Wagner 2. Esta podríamos decir que es un Wagner 3 si viéramos de aquí hacia acá. O sea que está muy profundo, tanto que alcanzamos a ver el músculo.
Decimos que es un Wagner 4 cuando ya se alcanza a ver, además de la infección, estructuras tan profundas como el hueso, incluso datos de infección en el hueso como tal. Y decimos que es un Wagner 5 cuando ya hay gangrena, o sea, cuando ya se murió una parte del pie.